Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el módulo de hoy vamos a analizar una herramienta estadística que desde nuestro punto de vista es una de las más potentes que se puede utilizar para el análisis de procesos en diferentes instancias. Vamos a comenzar por la más básica de ellas, que es conocer en qué consiste el gráfico de probabilidad, y en este módulo solamente a distribuciones normales. Por eso, la idea nuestra es partir con el tema de hoy día, que pretende el título Descubriendo el gráfico de probabilidad normal. ¿Por qué ese nombre? Porque para mí, realmente cuando yo lo conocí fue un descubrimiento. Y es por eso que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto ayer para que se entienda el sentido de lo que estamos haciendo, entender el origen del gráfico de probabilidad de datos normales y cómo nosotros lo podemos usar, por ejemplo, para visualizar la capacidad de un proceso en la habilidad que tiene el proceso o no para cumplir con sus especificaciones. Ayer no, en el último módulo habíamos visto o habíamos terminado con este tema, la habilidad que tenía el histograma en conjunto con un gráfico de distribución para decirnos cuál es la probabilidad que teníamos nosotros de lograr un determinado valor partiendo de la base que el proceso sigue una distribución normal. En este caso, veíamos nosotros que el valor 3,91, que casualmente es media más 2 desviaciones estándar, perfectamente puede ser visto como una especificación. Entonces, ¿cuál es la habilidad que tiene el proceso de cumplir una especificación más allá de 3,921? Solamente el 2,27% de las veces el proceso será capaz de lograr valores superiores a eso. Y si eso en ese momento es una no conformidad del proceso, claramente estamos en condiciones entonces de evitar que eso ocurra mejorando el proceso en su momento. Si hacemos eso en forma reiterada para calcular cuál es el 10% de probabilidad y nos damos cuenta que a un valor de 0,76, eso vamos a tener el 10% de probabilidad que los valores sean de 0,76 hacia abajo. Si aumentamos un poquito al 0,3, será de 1,49 hacia abajo, porque el área bajo la curva representa justamente esa probabilidad de ocurrencia. Claramente, al valor de la media tenemos, dado que es una característica de la curva normal, el 50% de probabilidades de tener un valor dentro de la media o inferior. Y así sucesivamente, y vamos a parar con este caso con 0,7, el 70% de las veces este proceso nos puede entregar un valor de 2,5 o menos, y por lo tanto el complemento, en este caso el 30% de las veces, nos va a entregar un 2,5 o más. Esto que nosotros acabamos de ver lo podemos visualizar también en un histograma. Sin embargo, en este caso, la visualización que nos dice que yo tengo distintos valores, en este caso de el proceso, y aquí están las probabilidades que yo calculé para poder representar esto. Entonces, indudablemente que el histograma no es lo mejor para hacer este tipo de cosas. Aunque tengo una actualización automática de datos que yo puedo utilizar en un momento determinado para ver esto, no es tan fácil de trabajar. Si ustedes se fijan, este 0,1 no tiene nada que ver con frecuencia ocurrencia de acá. Bien, entonces, para resolver eso, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo la CDF, o la función de densidad acumulada. A mí no me gusta traducirla porque ni siquiera los expertos la traducen. Todos hablan del CDF.
¿Qué es lo que esto? Es la curva normal, donde sencillamente a partir de el 50% se acumula los valores anteriores. Entonces, si ustedes se fijan en esta curva acumulada, aquí yo tengo el 5% de probabilidad, ¿cuál es? 0,41 el valor. O a la inversa, si yo tengo 0,76, ¿qué probabilidad tengo de tener un valor de ese o menos? Un 10%. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan en color rojo, hemos repetido los mismos valores que teníamos acá en el histograma y antes de eso en nuestra representación de la curva normal. Entonces, alguien pensó que no es tan fácil visualizar en esta parte curva lo que podía estar pasando con la distribución. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Trabajemos esta parte por una transformación logarítmica y esta también, y hagamos el ejercicio de transformar esto en una línea recta, que esto es lo que yo les presento ahí. Esto es lo que se llama la gráfica de probabilidad, en este caso de la variable 1, donde tenemos 1000 datos, ahí está la desviación estándar y ahí tenemos su valor media. Solamente por ahora les quiero indicar que si este valor P que hay aquí tiene un valor superior a 0.005, nosotros podemos suponer razonablemente que los datos se ajustan bien a una curva normal. Valores inferiores a 0.05 significaría que yo lo tengo que pensar con mucha cuidado, porque lo más probable es que los datos no sigan una curva normal. Fíjense ustedes con atención que esta curva no es lineal, perdón, esta escala no es lineal. Fíjense ustedes, esto es 1, aquí tenemos 5, aquí tenemos 15. Entonces, eso hace que la curva ahora yo la puedo trabajar como una línea recta y por lo tanto siempre voy a poder ver la curva como una recta y aquí las probabilidades de mayor que un cierto valor o cuál es la probabilidad que yo tenga el 70% de las veces, etcétera. ¿Se fijan? En forma fácil yo puedo ver esto. Visto ahora las dos curvas en paralelo, si ustedes se fijan, lo que nosotros hicimos fue trasladar una curva a una recta. En este caso es mucho más fácil visualizar los contenidos de una curva y sacar rápidamente las probabilidades de tener un cierto valor. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta acá hoy día y en el próximo módulo les voy a presentar un ejemplo de cómo se puede trabajar con esto de los gráficos de probabilidad normal. En ese ejemplo pretendemos juntar todo lo que hemos aprendido en estos módulos anteriores. Muchas gracias y nos vemos.